Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos de 3 al 12. Le voy a dar lectura, usted me sigue con la vista. Después que termine de leer, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amén. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hasta ahí vamos a leer. ¿Ok? Ahora vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1 también, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta noche. Le pedimos que usted nos guíe, Señor, por los insondables caminos de su palabra, Señor. Y usted hable a nuestros corazones. Señor, ayúdeme a mí a ser un instrumento útil, lleno de tu Santo Espíritu, para que puedas hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Pero también ayúdanos como oyentes de tu palabra a ser sensatos, Señor, a tener un corazón sencillo, humilde, que acepta tu palabra, Señor, y que nuestro corazón sea semejante a una buena tierra fértil, donde tu palabra, siendo la semilla preciosa que viene de lo alto, pueda dar el fruto, Señor, que usted espera ver en nosotros. Nos encomendamos pues en sus manos, le pedimos que usted quite las distracciones, que nos permita, Señor, estos breves momentos, Señor, estar concentrados en lo que usted quiere hablarnos, Señor, que para usted sea la honra y la gloria, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir realmente que son salvos? Amén. Todos los que no levantaron la mano, ya, Señor, ya entendí por qué querías ver este tema. ¿No están seguros? Wow. Pablo dice aquí en 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Creo que hay mucho de soy salvo, pero no te puedo decir por qué. Bueno, sí te puedo decir por qué, pero no te puedo decir con las escrituras, con firmeza, por qué.
y vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación. Realmente, y no quiero ponerlos en duda, pero realmente, ¿cómo usted le podría enseñar a otra persona con la Biblia que usted sabe? Porque dijo el pastor. ¿Sí? ¿Habrá alguien que pueda agarrar la Biblia en este momento y enseñarle con la Biblia por qué es falso? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí puedo hacerlo? Sí, a ver. ¿Qué pasa cuando llega un testigo que va a su casa y toca la puerta? Usted es de los que se esconde, no le abren. O sale como la vajita afilada. A mí me tocó una vez un testigo de Jehová, bueno, dos, y le saqué el folleto del plan de salvación, no me lo quiso aceptar, y me dijo que, dice, mire, dice, yo vengo a su casa, dice, para hablarle de Jehová, dice, ¿sí? Cuando usted ande predicando, dice, y toca mi puerta, dice, entonces yo le voy a aceptar el folleto. Ok, digo, yo le voy a aceptar su folleto de usted. Yo, pero recuerdo, digo, que las piedras se encuentran, digo. ¿Sí? Y algún día me la voy a encontrar, digo, esta señora es, digo, y le voy a tocar, digo, y me va a tener que aceptar el folleto. Yo se lo voy a aceptar. Ah, ok, gracias. Ya no. Dale, te cargo un paso por un lado. ¿Alguien más puede? Bueno, con el de Juan 3:16, ¿quiere que se lo diga? Bueno. No, pero no es que me lo digas, que me lo expliques. Bueno, o sea, ¿cómo yo llegaría con alguien? ¿Cómo le vas a decir a otra persona, alguien en tu trabajo, ¿a poco de veras Guatemala vas a ir al cielo? Sí, claro que sí. A ver, demuestra. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Es que a lo mejor no sigo con ese, a lo mejor ese miedo, ese temor de... Ok. Si no lo podemos hacer aquí, hermano, muy probablemente tampoco estamos listos para hacerlo de afuera. Sí, hay varios versículos. Sí, hay muchos. Ahorita lo vamos a ver. Gracias. Pero, por ejemplo, bueno, San Juan 1:12 y luego Romanos 10:9, que es cuando les damos para que hagan oración, que confesamos, hemos confesado a Jesucristo. Y luego más a Pero todos los que lo recibieron. la pregunta es esta. Usted está hablando con alguien y dice, yo soy salvo, yo cuando me van a ver el cielo. ¿A poco? Sí, claro que sí. Demuéstrame. Aquí en Juan 3:16 lo dice, ¿no? ¿Qué dice? Ahorita me lo leo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el asunto es, Sí. convénzame de que crees. Lo que pasa es que hay muchas personas que, hay muchas, ¿no? Entre 10 hay una que tal vez se abra a escuchar la palabra, pero 9 no se abren, se cierran. ¿Por qué? Porque hay gente que ha escuchado otras religiones, ¿sí? Y no se dejan abrir, pues. O sea, no se dejan escuchar, ¿sí? O que uno les hable. Allí en el trabajo le digo que tengo un adventista
tengo uno del Buen Pastor y tengo otro que es de La Roca, creo que se llama. ¿Sí? Y les hablo y les hablo y les hablo y les digo y con texto se los he dicho y les he dado plan de salvación y no quieren aceptar. No quieren. ¿Se ha preguntado por qué? Digo, desgraciadamente, digo, la vida, digo, no la tenemos comprada. Digo. Si yo ahorita me doy la vuelta, digo, hacia allá, hacia la máquina, digo, y regreso, digo, tú estás muerto, digo, y no aceptaste, digo, el plan de salvación, digo, tenlo por seguro, digo, que si no lo aceptaste a Cristo, digo, te vas a ir al infierno. Digo. Yo te estoy hablando, digo, Okay. con el- ¿Es por aceptarlo? claro, ¿Aceptar qué? a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí. ¿Pero por qué o qué? Y no quiere. Es por A ver, fe. Paco está como Es por la fe, vaquita ¿no? afilada ya que quiere arrancar. Es por fe, ¿no? En creer que en realidad nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Porque, pues si no todos, pues fuéramos al infierno. Ah, usted también. Ahí voy. Porque, pues, como dice la Biblia, no hay justo ni a uno, pues todos somos pecadores. Ok, vamos a escuchar allá que está, que se revienta. Ok. En la Biblia hay muchos versículos para saber, porque nos dan la seguridad de que somos salvos. Uno de ellos dice, porque por gracia sois salvos, en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la clave o la fórmula para ser salvo es la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Sí? Y complementando el arrepentimiento de nuestros pecados. La palabra arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de rumbo, es dejar de hacer lo que a Dios le ofende. ¿Sí? Porque entendemos, y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y luego dice, más la dádiva de Dios, es de en Cristo Jesús. La palabra dádiva quiere decir un regalo. Nadie paga nada por un regalo. ¿Sí? No hay algo que nosotros podamos hacer para lograr la salvación, ni siquiera cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la salvación está en Jesús. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Está Jesús hablando. Yo creo y estoy 100% seguro de que soy salvo porque me he arrepentido de mis pecados, invité a Jesús a mi corazón, dejé que Jesús pagara por mis pecados en la cruz, ¿sí? Y Él me regaló la salvación. Y la Biblia nos enseña que Dios no miente. Dice por allá en Santiago, no recuerdo exactamente la cita, pero dice que todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia. Dios decidió regalarme la salvación, ¿sí? Y no cambia. Eso no cambia, ¿sí? Si yo muero después de haber aceptado a Cristo pero sin haberme bautizado, yo voy al cielo. Y si yo muero después de haber aceptado a Cristo y después de haber cometido un pecado, yo voy al cielo, porque Dios no cambia. Dios, podemos confiar o tenemos esa esperanza en Dios de que Dios no cambia y que ha sido Dios quien nos ha prometido la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Y en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios nos dio una nueva vida, Dios nos dio una nueva mente, Dios nos dio una nueva forma de ver la vida, las cosas, ¿sí? Con su mente o basado en sus principios. Ok, sí sabes que Juan 3:16 está en siempre presente. Sí, claro. Entonces, siempre creyendo. ¿Sí? Bueno, a ver. Preguntaba que cómo convencer a la otra persona. De hecho, sí, lo que dice en Corintios, todos somos hechos nuevas criaturas. Entonces, si con hechos no lo demostramos, por más que le hablemos a la persona o que le hablemos bonito, la persona no nos va a creer. Entonces, ¿cómo la convencemos? Con nuestros mismos hechos. Si nosotros no mostramos
veamos en el templo, en persona, lo que estamos hablando, no vamos a convencer a la otra persona. O sea, primeramente tenemos que mostrarlo nosotros, que la persona nos conozca, nos vea cómo nos conducimos. Si no, la persona, por mucho que le hablemos, mucho que le mostremos que nosotros vamos a ir al cielo, la persona va a decir, son palabras, aunque le enseñamos con la Biblia a otras personas. O sea, si no lo mostramos nosotros mismos con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestro caminar diario. Ok, ¿y qué pasa con las personas? Vamos a decir que yo no soy humanamente todo lo buen cristiano que debo ser, pero soy cristiano. Pero ante las personas, ante mis hijos, no soy todo lo buen cristiano que debo ser. ¿Qué pasa ahí? Si la persona aceptó a Cristo, Si la persona acepta a Cristo, muestra lo más posible, ¿no? De seguir a Cristo. ahora, Entonces, si no, pues la persona no aceptó a Cristo o lo acepta. O sea, usted no lo ha dicho, o sea, por nuestros frutos nos conocerá, dice el Señor. Nosotros también tenemos que dar los frutos para las personas. O sea, la persona, digo en mi caso, o con nosotros, o sea, todos tenemos errores como personas. Pero aún así, al tratar de, no podemos nosotros convencer a otra persona si Dios no está con nosotros o si Dios no está haciendo la obra. Vamos a decir que tengo un año de cristiano y sigo siendo un enojón. Ajá. ok, si aceptó a Cristo, yo creo firmemente que es salvo. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros debemos buscar dejar al Espíritu de Dios que obre en nosotros. ¿Sí? Porque Dios no nos va a obligar, Dios nos dio libre albedrío. Y esa es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios no nos va a obligar, o Dios no nos va a hacer un cambio a fuerza. ¿Sí? La causa de la cual hay muchos cristianos que son salvos, pero pues no son precisamente buenos cristianos, es que no han dejado el Espíritu de Dios obrar en sus vidas. Ok, vamos a ver algunos textos. Primeramente, ¿quiere Dios que tengamos seguridad de salvación? Amén. ¿Sí quiere Dios? Sí. Porque hay muchos cristianos que no lo tienen. Le voy a decir por qué, porque no se han dado cuenta que Dios quiere. Bueno, ¿Ok? Y vive. Miren, es que vamos a ir desarrollando el tema poco a poco, pero vivir con la seguridad de la salvación es otro cristianismo. Primero, vamos a ver si Dios quiere. Primera de Juan 5, versículos del 11 al 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Quién nos dio el testimonio? Dios. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos dio? Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En la Iglesia Bautista Manantial de Vida. ¿No? ¿En dónde? Mi hijo Cristo. En su Hijo. Ahora, el que tiene al Hijo nos aclara, hermanos, primero que Dios quiere que tengamos seguridad. Mire, yo conozco cristianos, grandes cristianos, y ya de edad, y que han sido buenos cristianos, y que luego están hablando de que hay que hacer aquello o que hay que hacer lo otro para ir al cielo.
Y me quedo rascándome la cabeza y digo, wow, tantos años leyendo la Biblia y no tienen la convicción en su corazón de que hay una seguridad, de que la salvación no depende de lo que yo hago, no depende de que vengo a la iglesia, no depende de que me bauticé, no depende de nada que yo pueda hacer, sino que depende en su totalidad de lo que Cristo hizo por mí. Amén. Máximo, si por ahí usted tiene amiguitos de otras denominaciones que en su mayoría creen que la salvación se pierde, usted al rato va a andar cascabeando, como luego se dice. Es que, pues no sé, el hermano allá estuvo platicando con el hermano, ¿verdad? Y ellos dicen que no, ¿cómo se va a hacer salvo para toda la vida? Y luego el otro, no. Y luego el otro, ya voy a la iglesia y me dicen que sí. Pues quién sabe quién tenga la razón. Por si sí o por si no, yo le voy a echar ganas. Pues si ya están dudando, la duda es pecado, mis queridos hermanitos. Entonces aquí encontramos en este primer versículo que Dios le interesa que nosotros tengamos seguridad de vida eterna. Porque vamos a ser unos sin seguridad y otros con seguridad. Una vez un pastor me dijo, no les enseñe eso, pastor, digo, porque luego se hacen flojos, no trabajan. Porque dicen, ya una vez seguros, pues ya lo hicieron. Yo le dije que el que es salvo y que vive con la seguridad de su salvación, vive como si no lo fuera. Le digo, ¿y ustedes que creen que la salvación se pierde? ¿Viven como si no se perdiera? O sea, viven en el relajo y una y otra vez van y recuperan su salvación y se la pierden y luego la vuelven a agarrar y como si fuera una tarjeta de crédito. El que tiene al Hijo tiene la vida, seguro. ¿Por dónde empiezo? ¿Tengo al Hijo? ¿Realmente el Hijo de Dios vive en mí? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que ¿qué? ¿Para que qué dice? Para que sepáis. La primera pregunta es, ¿Dios le interesa que sepamos, que estemos seguros? Según lo que estamos leyendo hasta aquí, sí, a Dios le interesa que sepamos que tenéis vida eterna. Ahora, ¿cuándo comenzó esa vida eterna? Cuando creíste en Cristo, cuando te arrepentiste, que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Perfecto. ¿Cuándo se mocha? Nomás por el puro significado gramatical de la palabra, ¿cuándo se mocha? Dejaría de ser vida eterna. Entonces es nunca. La respuesta es nunca. Miren, Dios está interesado en que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Ese es apenas el primer versículo. Vamos a San Juan, capítulo 5. Versículo 24. Si usted me llega a ganar, que lo dudo, ¿verdad?
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Cuántas veces Dios dice ahí desierto? Desierto, desierto, o sea, seguro, seguro. Amén. Os digo, no, así no es, ¿verdad? Seguro, seguro. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. No dice tendrá. No dice para cuando se muera, va a empezar a gozar de vida eterna. No, dice, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá, ¿a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? Bueno, porque Efesios 2:1 dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, para Dios había algo antes de tener a Cristo en nuestro corazón que se llamaba entre nosotros separación, muerte. Eso es lo que quiere decir la palabra muerte. ¿Ok? Amén. Ahora, ahí adelantito en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién le lleva a usted, o quién lleva al pecador a los pies de Cristo? Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no es el Padre? Amén. El Espíritu Santo es el que trabajó en el corazón de cada uno de nosotros para que entendiéramos, uno, quién era Cristo, para que entendiéramos quién éramos nosotros, para que entendiéramos nuestra necesidad y para que aceptáramos a Cristo. Así que no fue algo de nosotros. No, wow, no es que yo fui muy inteligente, ya entendí el mensaje. No. Hay gente, yo le he predicado a médicos, a licenciados, a ingenieros, a gente con cabeza y no han entendido. ¿No han entendido? Así que no es de la inteligencia del hombre, pero es el Espíritu de Dios que nos lleva a los pies de Cristo para que aceptemos el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Y por lo tanto podamos decir que tenemos vida eterna. Efesios 1:13. Si hace un alto por ahí en Romanos 10:13, leemos Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Ahora, tenemos que entender algunas frases, hermanos. Porque cualquiera invoca el nombre de Cristo. El borracho allá, el ladrón, hay gente que me ha dicho, antes de ir a robar, yo oraba. Y le pedí a Dios que me cuidara. ¿De veras? Hay gente que me ha dicho eso. Y yo, ¿cómo crees? Pues sí, yo sé que está mal y que no sé qué, ¿verdad? Pero bueno. ¿Mande? Los dos sicarios que ponen Se persignan antes piensan, se encomiendan a Dios antes de hacer su bravucanada, ¿no? Bueno, entonces, eso no es invocar a Dios. Invocar a Dios aquí está hablando de como si tuviéramos un huracán, con un viento así de no sé cuántos, 200 kilómetros por hora. ¿Cuánto corre un huracán? 250. Ok, y usted se agarra de un árbol
Y usted se agarra tan fuerte que dice, de aquí no me sueltan ni el viento, ni el agua, ni los rayos, ni nada. ¿Sí? Así es el creer en Cristo, el invocar a Cristo. ¿Ok? Con esa fuerza. Porque si estamos jugando, Señor, sí, ya entendí, ya entendí. Señor, ¿me ayudas? Pero no sé. Eso no sirve. Es creer. ¿Ok? Ahora sí, vamos a Efesios 1:13, si alguien ya llegó por ahí. También vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Todos estos textos, y hay muchos más, créanlo, nos hablan de lo importante que es para Dios que nosotros vivamos con la seguridad de que somos salvos. Y no con una seguridad que te da el predicador, sino con la seguridad que le da a cada quien el Espíritu de Dios. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Hay dos cosas que son importantes en este asunto de cómo puedo saber si soy salvo. Uno es la palabra de Dios. Y dos, realmente yo creí en Cristo, me arrepentí de mis pecados y tengo a Cristo en mi corazón, y que el día que yo muera voy a estar con Cristo en la eternidad. La palabra de Dios, que es lo que el Espíritu de Dios va a utilizar para darnos testimonio. Y dos, mi propio testimonio. Lo he dicho muchas veces. Si tiene pico de gallo, ¿cómo se llama? Cresta de gallo, patas de gallo, plumas de gallo, es gallo, ¿no? Sí. Hay quien dice, no, pues yo soy salvo, pero siguen viviendo en su vida antigua. No hay ningún fruto de salvación. Amén. Entonces, ¿por qué eres salvo? Porque yo oré. No, es que orar no te hace salvo. Es que yo me bauticé. Es que bautizarte no te hace salvo. Es que yo voy a la iglesia. Es que ir a la iglesia no te hace salvo. Qué bueno que llegas a la iglesia y en la iglesia escuches el mensaje que Dios va a usar para tocar tu corazón y ahí seas salvo, pero por venir a la iglesia no eres salvo. Es que yo salgo a ganar almas. ¿Y? Eso no te hace salvo. Número uno, hermanos, cuando vamos a ver Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿A quién le hablaba? Carcelero de Filipos, ¿verdad? Y le dijo Pablo y Silas, porque él preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? Entonces ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y serás salvo. Y le agregaron, tú y tu casa.
Ahora, esa no es una promesa para todos. No es porque yo soy salvo, automáticamente toda mi casa va a ser salva. ¿Sí? Menos ahora donde manda la mujer en lugar de varón. ¿No? En pura de ahí le repartimos nada que vaya. Entonces, oye, yo les he platicado, les estaba platicando ayer a los estudiantes que tratando de dar consejería, llegamos a un hogar y el varón estaba regañando a los hijos, tenía 2 hijos y los estaba regañando, y la mamá estaba atrás haciéndole que estaba loco. Esa familia no va a ser salva. Esos hijos no van a ser salvos. Bueno. Y luego vean lo que sucede aquí más adelantito. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Creído a Dios. A Dios. Sí. Vean cómo tuvo un gesto inmediato su salvación. Cómo tuvo un fruto inmediato su salvación. Estaba ahí en la cárcel y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Entonces, seguramente lo que pasó ahí, que no nos deja ver la Biblia, es este hombre se arrepintió, pidió perdón por sus pecados y aceptó a Cristo como su Salvador. Se levanta, yo lo puedo ver abrazando a esos hombres, a Pablo y así. ¿Sí? Y le dice, ¿saben qué? Vengan conmigo a casa porque en mi casa necesitan oír este mensaje. Vengan. Se los lleva a su casa, ahí los pone a predicar. Los que estaban en su casa creyeron. Y luego lo puedo ver a este hombre diciendo, ¿qué sigue? Hombre, pues te tendrás que bautizar. ¿Qué necesito para ser bautizado? Pues nomás que haya agua y que hayas creído en Cristo. Y entonces inmediatamente da el paso y dice, yo creí y ahí hay agua. ¿Quién me puede bautizar? Pues yo puedo ver a Pablo decirle así las cosas, bautízalos tú. Digo, porque Pablo dice que no había bautizado a muchos. Y no mencionó al carcelero de Filipos cuando hizo su lista de los que bautizó. Entonces Pablo no los bautizó. Amén. Y entonces cuando se bautiza este hombre, seguramente la esposa dijo, oye, yo también creí, yo también puedo. Claro, mujer, ven. Y va al agua. Y tal vez el hijo mayor, papá, yo también creí, yo también tengo ahora a Cristo en mi corazón, papá. ¿Puedo bautizar? Claro. Y ahí va al agua y se bautizaron todos los de su casa. ¿Ven que hay un fruto? ¿Sí? Aquí tenemos gente que dice, yo soy salvo, yo hice una oración. Y les hablo del bautismo y parece que se asustan. Ay, no, yo no quiero eso, no, yo no quiero compromiso. Ah, caray. Entonces, ¿creíste o no creíste? ¿Están muy serios? Amén. ¿Se acuerdan de Saqueo? Amén. Cuando Jesús va a su casa y Jesús da testimonio de que Saqueo había creído. ¿Qué hace Saqueo? Las personas que les había regalado. Miren, es intrascendente que fue y sacó el dinero. Lo importante ahí es que dio fruto. Algo le dijo en su corazón que él se había robado a muchos. Y él dijo, ahora ya soy una nueva criatura. Ya no pienso robar. Es más, lo que le robé,
Si hay alguien aquí de los que le robé y reclama su dinero, se lo voy a dar 4 veces. Esos son frutos de salvación. ¿Quién lo provocó? El Señor Jesucristo no le dijo, oye, pero ok, voy a ir a tu casa, te vas a arrepentir y tienes que regresar todo lo que te ha robado, ingrato. No, eso se lo dijo el Espíritu Santo. Primera Juan 5:12. ¿Cómo puedo saber? Bueno, primero, porque creí. Creí. ¿Cómo puedo testiguar que creí? Mi fruto respalda mis palabras. Yo creí. Como a los 15 días de ir a la iglesia, al mes, oí algo acerca del bautismo. Yo no sabía nada de cristianismo. Bueno, como a los 15 días o 20 días oí algo acerca del cristianismo. Le dije a mi esposa que si ella sabía algo. Me dijo que no. Estaba igual que yo. Creo que tenemos que bautizarnos, dijo. Porque ella había recibido estudios y me dijo que Jesús se había bautizado a los 30 años. Entonces yo fui con el pastor y le dije, pastor, ¿qué es esto del bautismo? Me dijo, oh, pues es un paso de obediencia. Sí, sí. Le dije, ¿yo puedo bautizarme? Sí, me dijo. ¿Usted cree en el Señor? Digo, yo creo en el Señor. Ahora el Señor vive en mí. Digo, ok, vamos a hacer todos los arreglos. No me dio un estudio de 3 meses, ni de 2 semanas, ni nada. Nomás me dijo, quiero que sepa que el bautismo es un paso de obediencia. Ah, pues si se trata de obedecer al Señor, yo quiero hacerlo, porque el Señor entendí que hizo mucho por mí, más de lo que yo merezco. Y yo dije, yo quiero bautizarme. Le fui y le dije a mi esposa, mija, ¿cómo ves? Yo también, digo. Y lo bautizamos juntos. Y luego, la primera semana, el primer domingo que estuvimos juntos, mi esposa y yo, en la iglesia, escuchamos de ganar almas. ¿Qué es eso? Pues que así como salen los testigos de Jehová, así hay que salir. Dije, ay Señor, pero si yo había jurado y perjurado que mi esposa no iba a salir a andar haciendo esas cosas. Porque le digo, le daban el estudio de los testigos, y yo le decía, no, viejas flojas, albuenderas, mitoteras, le decía, nomás andan en el chisme, viendo a ver qué chismolea. Tú no vas a salir, usted aquí en su casa. Y cuando nos convertimos, y oí eso, le digo, oye, mija, alístate porque el sábado vas a ganar alma. Y se empezó a reír. Yo no tenía zapatos, hermano. Yo usaba botas y tenis para trabajar. Pues con botas, vestido de vaquero, me fui a ganar alma. Mi esposa, con su minifalda que usaba, se fue a ganar alma. De veras, todavía la hermana Rosy da testimonio de que ahí estábamos. Así. No sabíamos todavía de que había que vestir bien para el Señor. Todavía no habíamos escuchado eso. Nomás escuchamos que había que ir a predicar el Evangelio y a ganar almas para Cristo. Y ahí vamos. ¿Quién nos llevaba? ¿El pastor? No, porque como el pastor lo decía y lo enseñaba, era más fácil no ir. Porque él hablaba fuerte, ¿no? Si usted cree que yo lo estoy hablando fuerte, no, él hablaba fuerte. Y era el Señor el que nos estaba haciendo dar frutos. Primera Juan 5:12, ya lo tenemos ahí. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Es muy sencillo, hermano, es muy práctico, no hay necesidad de hacer
mucho alboroto. ¿Tienes al Hijo? Muestra o deja que el Hijo se muestre en ti. ¿No tienes al Hijo? Sigue viviendo en tu carnalidad. Ah, pero es que yo no ando en el pecado. No necesariamente. No estamos hablando de que te vas a las cantinas, o de que te andas en los bailes a cada rato, o que te vas al ¿cómo se llama? El buffet de juego ese, ¿cómo se llama? Al casino, nada de eso. No, simplemente con ir a trabajar a tu casa y regresar, pero no hacer nada para Dios, no tener ese espíritu de Dios en tu corazón. Tal vez no seas salvo, tal vez vas a ir al infierno cuando mueras. Porque el que se debe proyectar es el Espíritu de Dios, es Cristo. Amén. En mi vida me hubiese yo imaginado que yo iba a andar tocando puertas. En mi vida. Es más, en mi vida me hubiera imaginado. Si alguien me dice que iba a ser pastor, en mi vida me hubiera imaginado andar usando esto. Y con ropita así, menos. Esto, cuando yo estaba en el mundo, esto era ropa de... Yo no voy a poner esta ropa. Cuando vine a Cristo y supe que había que vestir para Cristo, dije, mi Cristo lo merece todo. ¿De verdad? O sea, le estoy dando mi testimonio. ¿Por qué le digo que soy salvo? Porque tengo el testimonio de Cristo en mi corazón y tengo el testimonio de mis hechos que respaldan mis palabras. Tenemos demasiada gente en las iglesias cristianas hoy que nada más dicen de pura palabra soy salvo, pero sus hechos no respaldan absolutamente nada. Tengo el testimonio del amor por los hermanos. Mire, 1 Juan, capítulo 3, versículo 14. Oh, hermanos, se nos está acabando el tiempo y todavía apenas voy comenzando. En verdad, ese es apenas el primer punto. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué? ¿Qué otro testimonio? Dice, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano todavía es de muerte, es de tinieblas. ¿Te gusta el testimonio? ¿Te gusta el compañerismo con la iglesia? ¿O no te gusta? Amén. Ay, los hermanos. Al pastor ya se le ocurrió otro que retiro de varones. No sabe que tengo que trabajar. Solamente son pretextos para decir, no me agrada el compañerismo con los hermanos. Ahí, vamos a hacer una convivencia. Hay que se quede con sus mundanalidades. Es que tú no estudias la Biblia, pero Dios le encantan las fiestas de los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso es fiesta. Amén. Él estipuló como 5 fiestas para su pueblo. Miren, el día que van a cosechar, váyanse y aviéntense una semana de fiesta primero. Háganse sus casitas de campaña allá afuera con ramitas, ¿verdad? Vengan y presenten sus ofrendas a Dios para que les vaya muy bien en su cosecha. Cuando van a sembrar también, aviéntense sus fiestas. Cuando no dejen de recordar cuando yo los saqué de Egipto.
Y todavía cuando la reina Esther los salva, ahí se había, hasta el día de hoy los judíos festejan el día del pudín y ese día. A mí me tocó estar en Los Ángeles un día de esos, en los callejones, ahí está lleno de judíos, tienen una sinagoga para ellos, y mientras yo estaba comprando un traje, estaba hablando con un judío, y él dice, dice, apúrate porque tengo que ir al culto. No iba, creo que no iba todo el año, pero ese día es obligadísimo para ellos, según lo que él me explicó. No sé si el hermano sepa más de eso, pero ese era obligado. ¿Y sabe qué? Iba a pagar $700 por su silla o ya tenía apartada su silla. $700 iba a pagar por estar en ese día. Más aparte todo lo que hacen de regalos y todo, se reparten regalos. Eso me estaba explicando él. No sé si me cuenteó, pero eso me explicó ese hombre. Sí, ocurrieron una fiesta grande para ellos. Es el día que estipuló Mardoqueo y Esther, ¿no? Ajá. Fue el día de liberación. Pero sí tienen también muchas más fiestas. Sí, tienen muchos. Tienen en el año como 4 fiestas grandes. Entonces, a Dios le encanta, hermano, que su pueblo se junte, haga sus fiestas, ¿sí? Se regocije. Entonces, tengo el testimonio de que amo a los hermanos. Cuando alguien me pregunta, mira, aquí está mi carta de presentación. Tengo el testimonio del Espíritu de Dios, tengo el testimonio de la palabra y tengo el testimonio de mis hechos. ¿Sí? Que tú no conociste quién era Ramón Ríos antes, que bueno. Pero lo que tú estás viendo ahora, déjame decirte que no es ni la mitad de lo que era Ramón Ríos antes. Primera Juan 2:3 dice, y en esto sabemos, vuelve a mencionar esta palabra, hermano, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus, ¿qué? Mandamientos. Ok, no soy perfecto, ni usted es perfecto. Pero ahí estamos, con el deseo, luchando con la cochina carne, peleando con la carne para guardar los testimonios de Dios. ¿Sabe que hay gente que ni le importa, ni los conoce siquiera? Y dicen que son salvos. Hermanos, vamos a concluir aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Voy como a la mitad, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos que cambian de doctrina, no usaron. Porque según aquí dice el versículo 2 de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Es un punto que vamos a mirar. Lamentablemente no. Porque le dije al principio, cuando Paco me estaba hablando acerca de Juan 3:16, es creer en presente, siempre. Estoy creyendo todos los días. No es creí y me tiro a rascarme la panza y hacer pecado en mi vida. No, es creí, permanezco creyendo. Entonces, ¿por qué causas me voy de una iglesia? Aceptables hay 2. Salgo para ir a servir, salgo bien, por la puerta de enfrente. Salgo de la iglesia, de mi iglesia, para ir a servir a otra iglesia, comenzar otra iglesia o trabajar en otro lugar, sirviendo al Señor con la misma doctrina, no con otra doctrina.
estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Que hacen falta obreros. Y la otra es por necesidad de cambiarme de lugar de residencia, ¿no? Pues me cambio de lugar de residencia, ¿qué hago? Voy y busco otra iglesia de la misma fe, como hicieron los hermanos. Bueno, los hermanos estaban allá en Los Ángeles, por necesidad tuvieron que venirse para acá. El hermano siguió el consejo de su pastor. Su pastor le dijo, ya conozco al pastor Ríos, comuníquese con él, este es su número. El hermano se comunicó conmigo, yo fui y lo encontré en el hotel, me lo traje para acá, nos fuimos a pasear allá a Heréndida y regresamos, ¿verdad? Y ya el hermano oró, yo supongo que oró, entonces dije, pues aquí me quedo. Por testimonio, ¿no? Pero porque me voy, porque los hermanos no son lo que yo esperaba de ellos, yo soy el que estoy mal. Me voy que porque el pastor no es todo lo que yo esperaba que fuera, a menos que el pastor esté enseñando doctrina chueca. ¿Sí? Entonces sí, usted tiene toda la libertad de decir, pastor, ahí nos vemos, porque usted está enseñando cosas que fueron fuera de la palabra de Dios. Hermanos, hay que bautizarnos por los muertos, ¿verdad? Entonces usted puede decir, no, pastor, yo me voy a cambiar allá con el hermano Tony Quiles, me voy a ir para allá porque usted está enseñando una doctrina chueca. Ahora, que primeramente, si usted dice, ok, aquí hay algo que no está bien, se junta con los diáconos, lo platicamos. Si yo sigo en mi terquedad, se tiene toda la libertad de ir. Es la única manera. ¿Sí? Porque ni siquiera que el pastor cayera en pecado, ni siquiera eso es motivo para que usted se vaya de la iglesia. El que se tiene que sentar es el pastor. ¿Sí? Y yo no creo que lo corran. Yo creo que lo tienen que sentar y que jamás deberá predicar la palabra de Dios. Esa es mi convicción. Sí. Ahorita estaba oyendo enlace, y no lo use, no lo prendan, pero yo me puse a ver y estaba un grupo de pastores, eso fue lo que me llamó la atención, y estaban hablando ahí y estaban diciendo precisamente de ese tema, que no, pues que la iglesia lo tiene que levantar otra vez, y inclusive hablaron de que el pastor se podía divorciar y que se podía volver a casar y que podía volver a predicar y ser pastor. Dije, con ganas de agarrar una piedra y quebrar la televisión, pero dije, no, yo que mi televisión qué culpa tiene. Pero barbaridades están enseñando ahí, hermano, ni se le ocurra aprender ese canal. Mejor. Pero el versículo que dice que solamente una mujer. Mande. El versículo que dice Timoteo que solamente una mujer. No, pues se los pasan por el arco del triunfo todo eso. Tengan cuidado, hermano, no anden mirando esas cosas. Ese canal es bueno, pero para el que sabe discernir lo que están hablando, porque yo he visto a muchos que sí me han dicho, ahí en enlace lo dice y esto y lo otro, y la mera verdad, y las toman las cosas en serio muchos que miran ahí. Y eso es para uno darse cuenta de los errores de ellos y que están bien mal. Sí, no, está bien chueco eso, hermano. Cuidado, tengan cuidado. Muchas cosas que están... ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Una cortita. ¿A qué se refiere el versículo que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? A eso, que la cuidemos. ¿Soy salvo? ¿Sí? Es mala la comparación. Bueno, me regalan esta Biblia, es mía, pero también es mía la responsabilidad de mantenerla en óptimas condiciones. ¿Sí? O sea, no porque la voy a perder, ¿sí? Pero no la quiero llevar toda raspada para que me llegue a la presencia de Dios, ¿me entiendes? Entonces, algunos cristianos son salvos, pero van a llegar con su salvación toda lastimada y mayugada, en el buen sentido de las cosas que estoy hablando, ¿no? ¿Sí, hermano? Una pregunta, yo escuché una vez que decía que no se puede perder lo que no se ha tenido, que no solo por haber aceptado con la boca de que, pues, de ser salvo, ser salvo, dice que todos cometemos pecados, pero cuando la persona persiste en el mismo pecado todo el tiempo, es cuando tiene pues que no ha sido salvo realmente, porque no ha habido un arrepentimiento sincero, porque de lo contrario no persistiera en el mismo pecado todo el tiempo. No es necesariamente así, no es una regla, ¿sí? Puede ser,
Es muy factible que sí, pero no es una regla. Porque personas realmente pueden ser salvas, ¿sí? Y por ejemplo, tener el problema de chisme y seguir siendo más o menos buenos cristianos, pero chismosos. Entonces, ese pecado no se lo han quitado encima, entonces ese pecado no los va a condenar. ¿Sí? Tiene que haber alguien que le explique y le diga, mira, hermano, ser chismoso es pecado. ¿Sí? Entonces, sí, ya cuando ya tiene el conocimiento y el Espíritu Santo puede trabajar en el corazón de esa persona, ¿sí? Entonces esperamos que haya un arrepentimiento. Pero, por ejemplo, todos nosotros pudiéramos tener pecados de los cuales no hemos oído que es pecado y lo podamos estar practicando. Entonces, eso ya nos condenaría al infierno. Entonces, no es por eso, o sea, es mi arrepentimiento, ¿sí? Y Dios, que conoce todas las cosas, me perdonó por lo pasado, presente y futuro. ¿Sí? Y empiezo mi vida a unas... Hay dos tipos de santidad. En Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esa santidad se llama santidad posicional. Es la santidad que Dios me da cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador. Dios me aparta. ¿Sí? Y la otra santidad, que es apartarse del pecado, es mi esfuerzo de cada día a apartarme del pecado, alejarme del pecado. ¿Sí? Entonces, pero la santidad que me permite que Dios me mire sin ningún pecado es la santidad que me ofrece Cristo a través de su sacrificio, de su sangre que Él derramó por mí. Para la próxima semana vamos a continuar con el tema y vamos a hablar sobre algunos absurdos que vienen de decir que la salvación se pierde. Entonces, me gustaría que usted orara durante la semana por el tema y no quiero que yo le convenza, quiero que se dé cuenta por las Escrituras y que deje que el Espíritu Santo, si usted es salvo, el Espíritu Santo le convenza y usted empiece a vivir como una persona salva, que tiene sus ojos puestos en el cielo, en Cristo. Deje ya de poner sus ojos aquí en la tierra y ponga sus ojos en Cristo, porque usted ya es una nueva criatura. ¿Sí, hermano? Lo que dice que una persona puede ser salvo cuando da fruto. Aquí dice un versículo, dice, por tanto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces una persona que es salva, ¿no? Aunque no dé tanto fruto. Cuando eres niño, obviamente es lo que estoy diciendo ahorita, no vas a dar el fruto de una persona que ya tiene muchos años en el Evangelio, ¿sí? Pero los frutos ahí están, deben estar ahí. Entonces, también entiendo que no todos corremos a la misma velocidad, ¿ok? También usted tiene que entender eso. ¿Por qué? Para que le tenga paciencia a sus hijos, le tenga paciencia a su esposa, a su esposo, etcétera, etcétera. Su esposo, su esposa, tal vez no vayan corriendo a su misma velocidad. ¿Ok? Pero son salvos, entonces espere que haya frutos. Acuérdense que hay árboles que rapidito dan frutos. Ahí tenemos el guayabo, chiquito, ya está dando frutos, ¿verdad? Tenemos una pera que ya está grandota así, no da ni siquiera señales de que hay fruto, pero espera. Y nosotros seguimos esperando. Por eso, que se espera. Pero desespera. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ya estamos pasados de tiempo. Suéltela. Le digo, hermano, traten de orar, ¿sí o no? Un sábado en la mañana fuimos Paco y yo a ganar almas. Y lo estuvimos hablando a una muchacha, bueno, señora, ¿no? Porque creo que se salió un niño ahí chiquito. Y le estuvimos hable, diciendo y todos los textos. Dice, no, dice, es que yo creo en Jehová, dice, y no me van a sacar de ahí. Pues eso le será. Bueno,
No era testigo de Jehová, estaba Pero, estudiando. pero testigo también, de Jehová. Pues ese, también a veces el Señor tiene su tiempo, ¿no? Porque no se acuerda cuando usted iba a mi casa, mi esposo se metía a la recámara y no salía de ahí. Otra vez. Y pues, y está ese Señor, decía. Todos, el Señor tiene su tiempo. Sí, tiene su tiempo. Ayer, hermanos, fue una bendición. Ahorita yo estaba dando gracias a Dios porque el Señor anda conmigo, le pido que ande conmigo en el carro, ¿no? Y ayer, Pero se baja cuando corre mucho. no, siempre ando a buena velocidad. Después de los 60 el Señor empieza a ir alejando. Ayer se subieron dos policías conmigo, iban de aquí del Panamex hasta el 89. Y estos hombres iban diciendo cada barbaridad. Y yo, pues también iba platicando conmigo uno de ellos que había visto en su carrera, ya era retirado y que había visto en su carrera por muchas cosas tristes, feas. Que había visto gente que se había suicidado enfrente de él y cosas así. Ya íbamos llegando ya al 89 y de repente voltea el Señor y me dice, ¿usted es cristiano, no? Y pues digo, sí. ¿Por qué? Digo, ¿por qué me dice? No le había hablado ni una palabra de Cristo, todo, nada, pues nomás ellos hablaron, yo nomás iba escuchando su barbaridad. Y no, desde que me subí al carro me di cuenta de eso. Y yo le digo a Dios todos los días, Señor, ayúdame a hablarle a alguien de Cristo. No nos tienen privados, pero se entiende que no lo puedo hacer, ¿sí? Porque no me puedo meter con las creencias del cliente, es un cliente. Y entonces yo oro a Dios y le digo, Señor, dame oportunidades. Y cuando alguien mete a Dios, yo me meto, ¿no? Y ya le doy un folleto o algo, ¿sí? O que me piden mi teléfono, ya saco un folleto y le doy el folleto y le digo, aquí está mi número, aquí me pueden hablar. Y hermano, la verdad es una bendición el poder testificar sin palabras. Entonces, ahí está el Espíritu de Dios obrando. Ya los invité a la iglesia, pues miren, al 89, ojalá algún día quieran venir. Pero ya cuando menos les doy un folleto y les puedo hablar poquito. Ahí oren por mí, hermano. Quiero todos los días hablarle a alguien de Cristo. Y hasta ahorita le llevo, ya, cuando menos los últimos días, cada día le he podido hablar a alguien, cuando menos dejarles un folleto. Amén. ¿Tienen una pregunta? Hermano Wilber, ore, por favor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, gracias Señor por la enseñanza de la seguridad, Padre, que tú nos has dado por medio de Jesucristo, por tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarla y a vivir como tú quieres que vivamos realmente, con la seguridad de la salvación, que es por medio de tu gracia, de tu Hijo Jesucristo, del sacrificio, de la sangre derramada, que nos limpió, que nos lavó de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta bendición que hemos recibido. Rogamos, Padre, que nos lleves con bien a nuestras casas y que nos vayamos a quedar al foro también, Padre. Rogamos tu bendición y la dirección de cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti, Padre, y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.